Bienvenidos a otro episodio más en Pachamama Causay. El día de hoy vamos a entrevistar a dos profesionales, Javier Vega y Eddie Romero, en relación a cómo se vinculan los ODS de la prosperidad con el cambio climático. En el siguiente bloque veremos cómo resultó nuestra entrevista. ¿Cómo puede el análisis de datos ayudar a identificar el costo real del uso de energías limpias y no renovables y su relación con el ODS 7 en un entorno del cambio climático? Bueno, lo más recomendable sería, por ejemplo, determinar los usos de la energía dependiendo de la industria o de zona urbana. Por ejemplo, ¿no? Si yo determino que la energía en la zona industrial es más de día, tratar de orientar la mayor capacidad hacia las zonas industriales durante ese horario, ¿no? Pero para ello yo tendría que haber hecho un análisis de la potencia requerida, las líneas de transmisión, cuánto tiempo se demora, qué necesidad van a necesitar, si las necesidades son uniformes durante todo el tiempo o hay picos dependiendo de la hora o de la época de producción o de los días. Entonces, en base a eso se podría sacar un análisis para saber cuánta potencia debo entregar a las zonas industriales, ¿no? Cuánta potencia debo entregar a las zonas urbanas, determinar los horarios más adecuados para cada uno de ellos y con eso intentar disminuir la cantidad de CO2, ¿no? Que eso es lo que más nos preocupa. ¿Qué enseñanzas derivadas de procesos históricos podrían inspirar la creación de modelos laborales más justos y sostenibles en línea con el ODS 8, trabajo docente y crecimiento económico y la resiliencia frente al cambio climático? Bueno, te permite observar o analizar experiencias globales en términos laborales, ¿no? La relación del hombre con la explotación de los recursos naturales, ¿no? Entonces, históricamente la relación ha sido de un extractivismo sin conciencia ambiental, propio del siglo XIX, con el uso del carbón, por ejemplo, en el siglo XX con la explotación del petróleo como hidrocarburo. Entonces, una mirada de proceso histórico te permitiría visualizar cómo las formas que hemos tenido de explotar los recursos han sido marcadamente negativas, de impactos severos que están ocasionando pues las consecuencias que hoy vemos, ¿no? que hoy miramos, ¿no? Que son las del cambio climático. Continuando con las preguntas, ¿cómo puede el análisis histórico de eventos y periodos claves revelar las desigualdades en el acceso a tecnología e innovación? ¿Y qué lecciones podríamos aplicar para promover la equidad en la ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura, y la ODS 10, Reducción de las desigualdades, en contextos afectados por el cambio climático? Bueno, desde el siglo XVIII con la revolución industrial se marca un hito en cuanto a una distancia en cuanto a el acceso a tecnologías, ¿no? Entonces va a haber países que van a liderar el proceso de transformación productiva hacia modelos industriales, el maquinismo, mientras otros todavía van a estar más fijos en modelos productivos primarios, ¿no? Como la agricultura, la ganadería. Entonces ahí ese abismo, esa distancia se va a ir ahondando con el tiempo y aunque los países tercermundistas van a ir incorporando las tecnologías del primer mundo, en realidad lo van a hacer de manera limitada, ¿no? Entonces se crea una brecha enorme donde la tecnología básicamente está concentrada en un conjunto de países, el norte global le llaman, mientras los países del tercer mundo más pobres van a ser orientados o inducidos a ser modelos primarios exportadores, o sea, exportadores de materias primas, ¿no? ¿Qué indicadores deben enseñarse a los estudiantes de análisis de datos para evaluar el impacto ambiental social en las ciudades en relación con la ODS 11 y resiliencia en el cambio climático? Bueno, lo interesante sería hacer que los ciudadanos se desplacen lo más rápido posible, ya sea a acceder a servicios básicos, a salud, a educación y a su propio trabajo.
porque al movilizarse en corto tiempo, eso les permite tener más vida social, ¿no? Y consumir menos recursos energéticos y por lo tanto menos disminuir el consumo de CO2, ¿no? Como docente de análisis de datos, ¿qué propósito o compromiso considera clave para poder alinear su enseñanza con la ODS 13 y contribuir a la mitigación y a la adaptación del cambio climático? Bueno, es una pregunta complicada, porque el análisis de datos utiliza mucho la computadora, ¿no? Y la computadora consume mucha energía y la energía a su vez hace alta la emisión de CO2, ¿no? Pero si eso se pudiese contrarrestar, lo único que se buscaría es tratar de hacer análisis de datos mucho más eficientemente, mucho más rápido. Y eso a su vez conlleva que los datos estén bien establecidos, ¿no? Porque si tengo datos desordenados, datos incompletos, ¿no? Una mala recogida de datos, ejemplo, ¿no? La edad va de 0 a 100 y aparece alguien con 200 años, 150 años, ¿no? Ya ese es tiempo que me quita para poder hacer el análisis, porque primero tengo que depurar todo eso. Y como última pregunta tenemos, en su perspectiva como académico, ¿cuál considera que es el compromiso más relevante para formar estudiantes conscientes del cambio climático y comprometidos con la acción climática del ODS 3 y los ODS en su conjunto? Bueno, un primer paso es tomar conciencia del problema, ¿no? No se puede resolver ningún problema si no eres consciente de que existe el problema y entender el problema en su verdadera dimensión, ¿no? O sea, hacer una radiografía de la problemática, ¿no? Conocer la enfermedad, ¿no? Entonces, nunca se va a resolver un problema si realmente no tienes una conciencia plena sobre él, ¿no? ¿Cuáles son los factores que lo ocasionan? ¿Cuáles son las causas estructurales o inmediatas? ¿Cuáles son los impactos que tiene? ¿Cómo va a impactar sobre determinada población? En este caso, pues, la población más afectada va a ser la población, pues, más pobre de los países, ¿no? Entonces, la mala comprensión del cambio climático es muy extendida, ¿no? O sea, la gente no comprende que los principales efectos del cambio climático tienen que ver con, se va a incrementar los niveles del agua del océano, va a haber una alteración va a haber un desequilibrio, por ejemplo, en recursos como el plancton que existe en el mar, va a haber obviamente una contaminación del aire que va a afectar obviamente a todos los sistemas respiratorios. Va a haber una limitación en el acceso al agua, el agua potable va a ser el recurso clave, de hecho ya lo es un recurso que va a ser cada vez más escaso, más limitado, mal distribuido, zonas que se van a desertificar más, va a haber entonces por lo tanto crisis agrícolas a partir del poco acceso a la escasez del agua. Entonces es una obligación de los estudiantes el conocer la problemática y contribuir de alguna manera a ello. Una manera es tratando de difundir información, tratando de que sea más gente consciente de la problemática y que a partir de la información, del conocimiento, tomemos más acciones, ¿no? También tenemos que ser más realistas. El mayor impacto del cambio climático es provocado por las economías más grandes del mundo, ¿no? El 1% de la población es más responsable que el otro 99% en cuanto al cambio climático. Y ese 1% directamente responsable del cambio climático tiene que ver pues con los grandes propietarios de compañías, corporaciones, grandes empresas que se encargan pues de estas actividades que son pues extractivistas, petroleras, deforestadoras de grandes bosques, empresas gasíferas, le pertenecen a un 1% de la población que piensa en términos económicos y aprovechar las ganancias, pero que no mira hacia futuro o que no tiene ningún compromiso con las generaciones futuras, ¿no? Y ustedes como estudiantes están obligados, igual que yo como docente, a tratar de que la información realmente llegue a todos y un punto de inicio es este espacio, la localidad, la universidad, la ciudad y otros espacios como pues, no sé, el espacio digital para que la gente realmente sea consciente de la problemática, ¿no? Ok, muchas gracias. Y así es como estaría finalizando nuestra entrevista. Coméntanos, ¿qué te parecieron las respuestas de nuestros profesionales y qué te hubiera gustado preguntarnos? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos.